Nunca pensé que trabajar en una morgue me cambiaría la vida. Siempre fui una persona racional, de esas que no creen en cuentos raros ni en cosas que no se pueden explicar. Pero lo que viví en ese lugar, eso no se borra. Mi nombre es Carla, y esta es mi historia. Todo empezó hace 2 años, cuando conseguí el empleo de técnica de morgue en un hospital público en las afueras de la ciudad. No era mi plan soñado, pero necesitaba el dinero. El sueldo era decente y el turno de noche pagaba extra. Solo son cuerpos, me dije. No hay nada que temer. El primer mes fue tranquilo, organizaba instrumentos, ayudaba con autopsias, limpiaba las mesas de acero. Todo normal. Hasta que llegó ese turno. Era una noche fría de noviembre y el hospital estaba más vacío de lo usual. Mi compañera, Laura, se había ido temprano porque su hijo estaba enfermo, así que me quedé sola en la morgue. No era la primera vez, pero algo en el aire se sentía pesado. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Decidí ponerme a ordenar los archivos para no pensar en lo sola que estaba. Cerca de la medianoche, llegó un cuerpo. Lo trajo un paramédico que parecía apurado por irse. Varón, 40 años, accidente de tránsito, dijo, dejando el informe en la mesa antes de salir corriendo. No era raro, nadie quiere quedarse en la morgue más de lo necesario. El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca, y lo dejé en la camilla, listo para procesarlo al día siguiente. Pero algo me llamó la atención, el informe decía que el hombre había muerto hacía solo 2 horas. Su piel no debería estar tan fría, ni tan rígida. Intenté no darle importancia. Me puse los auriculares y subí el volumen de la música para distraerme mientras seguía con los archivos. Pero entonces lo escuché. Un sonido seco, como un golpe. Venía de la sala de autopsias, donde estaba el cuerpo. Me quité los auriculares y me quedé quieta, esperando. Nada. Es el edificio viejo, pensé. Los hospitales siempre hacen ruidos extraños, tuberías, ventilación, lo que sea. Pero el sonido volvió, esta vez más fuerte. Como si algo pesado hubiera caído al suelo. Agarré el linterna que siempre llevo en el bolsillo y caminé hacia la sala. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Al entrar, todo parecía en orden, las mesas de acero brillaban bajo la luz, los instrumentos estaban en su lugar y el cuerpo seguía en la camilla, cubierto por la sábana. Pero algo no estaba bien. La sábana estaba arrugada, como si alguien la hubiera movido. Me acerqué despacio, con la linterna en una mano y el teléfono en la otra, lista para llamar a seguridad si algo pasaba. Cuando levanté la sábana, casi se me cae la linterna. El hombre estaba boca arriba, con los ojos abiertos de par en par. No eran los ojos opacos de un cadáver, eran brillantes, como si estuvieran vivos. Su boca estaba entreabierta, y juro que vi un hilo de saliva corriendo por su mejilla. Me quedé congelada, incapaz de moverme. Esto no es posible, me repetía. Los muertos no se mueven. Los muertos no miran. Entonces, su mano se movió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero lo vi. Sus dedos se curvaron, como si intentara agarrar algo. Solté la sábana y retrocedí, tropezando con una bandeja de instrumentos que cayó al suelo con un estruendo. El ruido me sacó del trance y corrí hacia la puerta. Pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada. No con llave, sino como si algo la estuviera sosteniendo desde el otro lado. Golpeé la puerta, grité, pero nadie respondió. El hospital estaba casi vacío a esa hora y mi celular no tenía señal. Volteé hacia la camilla y el cuerpo ya no estaba cubierto. El hombre estaba sentado, con la cabeza ladeada, mirándome fijamente. No dijo nada,
pero su pecho subía y bajaba, como si estuviera respirando. Me pegué a la pared, buscando algo con que defenderme. Lo único que encontré fue un bisturí en el suelo. Lo agarré con manos temblorosas, aunque sabía que no serviría de nada. «No estás muerto», susurré, más para convencerme a mí misma que para él. Pero entonces habló. Su voz era baja, rasposa, como si le costara formar las palabras. «No estoy muerto, todavía». Cada palabra era un puñal en mi pecho. Me dijo que no había sido un accidente, que alguien lo había empujado frente al camión, que podía sentir todo, el dolor, el frío, el peso de su propio cuerpo. «Ayúdame», dijo, estirando una mano hacia mí. No sé de dónde saqué el valor, pero me acerqué. Sus ojos no eran los de un loco ni los de alguien que mentía. Había algo en ellos, algo que me hizo creerle. Le pregunté qué necesitaba. «Sácalo», dijo, señalando su pecho. «Está dentro de mí». No entendía, pero sus palabras eran tan desesperadas que no pude negarme. Con el bisturí en la mano, me temblaba todo. Él se recostó en la camilla y cerró los ojos. «Hazlo rápido». No soy cirujana, pero sabía lo suficiente como para hacer un corte limpio. Cuando abrí su pecho, no salió sangre. En cambio, algo oscuro y viscoso empezó a moverse dentro de la cavidad. Era como un líquido vivo, retorciéndose. Grité y tiré el bisturí, pero él abrió los ojos y me agarró la muñeca. «Sácalo», repitió. Metí la mano, sintiendo náuseas, y tiré con todas mis fuerzas. Lo que salió no era un órgano, ni nada que hubiera visto en años trabajando en la morgue. Era una masa negra, palpitante, que se deshizo en el aire como si nunca hubiera existido. El hombre dejó de moverse. Sus ojos se cerraron, y su cuerpo se desplomó, ahora sí, como un cadáver. La puerta de la sala se abrió sola, y el aire volvió a sentirse normal. Corrí al teléfono y llamé a seguridad, pero cuando llegaron, no había nada que explicar. El cuerpo estaba en la camilla, muerto, como si nada hubiera pasado. El informe seguía diciendo accidente de tránsito. No había rastros de mi corte, ni de líquido negro, ni de nada. Renuncié esa misma semana. Nadie me creyó cuando intenté contar lo que pasó. Dijeron que estaba estresada, que trabajar sola en la morgue podía jugar con la mente. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. A veces, cuando cierro los ojos, todavía veo esos ojos brillantes, esa mano moviéndose. Y me pregunto si lo que saqué de su pecho era algo que él llevó consigo, o algo que ahora está en mí. Nunca creí que un lugar pudiera sentirse vivo, como si te observara. Soy Marcos, y trabajé como auxiliar de limpieza en la morgue de un hospital pequeño en las afueras de la ciudad. Era un empleo tranquilo, o eso pensaba, hasta esa noche que me cambió para siempre. No es una historia de fantasmas ni nada por el estilo. Es algo peor, algo que no puedo explicar. Esta es mi verdad. El hospital era viejo, con azulejos rotos y un olor a desinfectante que no se iba nunca. Mi turno era de noche, limpiando los pasillos, las salas de autopsia y las cámaras frías donde guardaban los cuerpos. No me molestaba estar rodeado de muertos, después de un tiempo, te acostumbras. Pero había una cámara, la número 3, que nadie quería abrir. Los otros empleados decían que era mala vibra, pero yo no hacía caso. Solo eran supersticiones. Una noche de marzo, estaba solo porque el otro auxiliar no llegó. Era una noche tranquila, sin autopsias programadas, así que me dediqué a limpiar las salas. Cerca de las 2 de la mañana, mientras fregaba el suelo de la sala de autopsias, escuché un ruido. Era un golpecito, como si alguien hubiera tocado una puerta. Venía de la cámara 3. Me quedé quieto, con el trapeador en la mano, esperando.
El silencio volvió, pero el aire se sentía diferente, más denso, como si alguien hubiera entrado a la sala. Pensé que era una cañería o el sistema de refrigeración. Esas cámaras siempre hacen ruidos raros por el frío. Pero el golpecito volvió, esta vez más fuerte, y luego otro, como si algo golpeara desde dentro. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero soy curioso, y no quería que al día siguiente dijeran que no revisé algo raro. Agarré mi linterna y caminé hacia la cámara. La puerta de la cámara 3 era de acero grueso, con una manija que siempre estaba helada. Cuando la abrí, el frío me golpeó la cara, y la linterna iluminó las camillas metálicas. Había 3 cuerpos, cada uno en su bandeja, cubiertos con sábanas. Todo parecía normal, pero el golpecito seguía, ahora más rápido, como un tamborileo. Venía de la bandeja del fondo. Me acerqué despacio, con el corazón en la garganta. Levanté la sábana, esperando encontrar algo lógico, como una máquina rota o una rata atrapada. Pero lo que vi me dejó sin aire. El cuerpo, una mujer joven que había llegado esa mañana por un paro cardíaco, tenía los dedos de la mano derecha moviéndose. No era un espasmo, como a veces pasa con los cadáveres. Era un movimiento rítmico, como si estuviera tocando una melodía invisible. Sus uñas golpeaban la camilla, haciendo ese sonido. Retrocedí, tropezando con una bandeja vacía que cayó al suelo. El ruido resonó en la cámara, pero los dedos no pararon. Entonces, escuché algo peor, un eco. No era el eco de la bandeja cayendo. Era como si el tamborileo de sus dedos tuviera una respuesta, un ritmo que venía de las otras camillas. Me giré, alumbrando con la linterna, y vi que los otros 2 cuerpos también se movían. No sus manos, sino sus pies, sus cabezas, cada uno con un ritmo diferente, como si estuvieran coordinándose. No podía respirar. El frío de la cámara se sentía como agujas en la piel y el aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Intenté correr hacia la puerta, pero mis piernas no respondían bien, como si algo me estuviera frenando. Cuando llegué a la manija, la puerta no se abrió. Estaba cerrada, aunque no había echado el seguro. Golpeé con los puños, grité, pero el hospital estaba casi vacío a esa hora, y nadie me escuchó. El tamborileo se hizo más fuerte, más rápido. Era como una música enferma, un ritmo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, lo sentí, una vibración en el suelo, como si la cámara misma estuviera latiendo. Miré atrás, y los cuerpos ya no estaban en sus bandejas. Estaban de pie, rígidos, con las sábanas colgando. No me miraban, pero sus movimientos eran precisos, como si siguieran una orden. La mujer del fondo levantó la cabeza, y aunque sus ojos estaban cerrados, sentí que algo me veía a través de ella. «No te resistas», dijo una voz. No salió de los cuerpos, sino de todas partes, las paredes, el suelo, el aire. Era grave, tranquila, pero me heló la sangre. «Únete al ritmo». No sé cómo, pero supe que si me quedaba, algo me atraparía, algo que no era humano. Con un último esfuerzo, empujé la puerta con todo mi cuerpo, y esta vez se dio. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, hasta llegar a la salida del hospital. Cuando conté lo que pasó, nadie me creyó. El jefe revisó la cámara 3 y dijo que todo estaba en orden, los cuerpos en sus bandejas, sin señales de movimiento. Me acusaron de inventar historias y me despidieron. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que escuché. Desde esa noche, no soporto los sonidos rítmicos, un reloj, una canción, incluso mi propio pulso. A veces, cuando estoy solo, siento esa vibración otra vez, como si la cámara 3 todavía estuviera conmigo, esperando que me una a su ritmo. Nunca olvidaré esa noche en la morgue. No fue algo que vi, sino algo que escuché,
algo que se metió en mi cabeza y no me deja en paz. Me llamo Sofía y trabajaba como asistente administrativa en un hospital antiguo en el centro de la ciudad. Mi trabajo no era estar con los cuerpos, pero esa noche, todo cambió. Esto es lo que viví. Mi puesto era en la oficina de la morgue, archivando informes, contestando correos y coordinando con los forenses. Estaba acostumbrada al ambiente, el frío, el olor a formol, los pasos de los médicos en los pasillos. Nunca me dio miedo. Los muertos son solo cuerpos, ¿no? Pero había un equipo viejo en la morgue que siempre me ponía nerviosa, una grabadora de cinta que usaban los patólogos para dictar sus autopsias. Era una reliquia, de esas con botones grandes y cintas que crujían. A veces, la dejaban encendida por error y se oían fragmentos de voces describiendo cortes o lesiones. Siempre me daba escalofríos, pero lo apagaba y listo. Era un viernes de octubre y me quedé hasta tarde para terminar unos reportes. El hospital estaba silencioso, casi vacío. Los demás empleados se habían ido, y yo estaba sola en la oficina, con la lámpara de escritorio como única luz. De pronto, escuché un clic. Era la grabadora, que estaba en la sala de autopsias, al otro lado del pasillo. Pensé que alguien la había dejado encendida otra vez. Me levanté, molesta, y fui a apagarla. Cuando entré a la sala, la grabadora estaba en la mesa, con la cinta girando. Pero no se oía la voz de un médico. Era un sonido extraño, como un murmullo bajo, mezclado con crujidos y algo que parecía una respiración. Me acerqué, y el murmullo se volvió más claro. Era una voz, pero no hablaba español. Sonaba como un idioma antiguo, gutural, que me ponía la piel de gallina. Apagué la grabadora, pero la cinta siguió girando. Intenté sacarla, pero estaba atascada. Entonces, la voz cambió. Dijo mi nombre. Sofía. Claro, lento, como si supiera que estaba ahí. Solté la grabadora y retrocedí. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba mis propios pensamientos. La cinta seguía girando, y ahora la voz hablaba más rápido, como si estuviera enojada. No entendía las palabras, pero sentía que me acusaban de algo. Corrí a la oficina para agarrar mi bolso y salir, pero cuando pasé por la puerta de la cámara fría, escuché otro sonido, un rasguño, como uñas contra metal, desde adentro. Me congelé. No quería abrir esa puerta, pero el rasguño se volvió más insistente, como si alguien estuviera atrapado. Pensé que tal vez un empleado se había quedado encerrado, aunque sabía que era imposible. Con manos temblorosas, abrí la puerta de la cámara. El frío me golpeó, y la linterna de mi celular apenas iluminaba las bandejas. Todo parecía en orden, 5 cuerpos, cada uno en su lugar, cubiertos con sábanas. Pero el rasguño venía de una bandeja en el medio. Me acerqué, temblando, y levanté la sábana. Era un hombre mayor, muerto por neumonía, según el informe. Sus ojos estaban cerrados, pero sus dedos estaban curvados, como si hubiera estado arañando la bandeja. Las uñas estaban rotas, y había marcas frescas en el metal. No podía creerlo. Los muertos no se mueven. Pero entonces, la grabadora, que había dejado en la sala de autopsias, volvió a encenderse. La voz gritó mi nombre, tan fuerte que resonó en la cámara. Corrí hacia la sala, desesperada por detener esa cosa. Cuando llegué, la cinta estaba rota, colgando de la grabadora como una serpiente muerta. Pero la voz seguía, ahora desde los altavoces del hospital, que nunca usábamos. Era un coro de voces, todas diciendo mi nombre, mezcladas con ese idioma extraño. Sentí un peso en el pecho, como si algo me estuviera aplastando. Las luces parpadearon, y por un segundo, vi una sombra en la pared. No era humana, era alargada, con demasiados brazos. No sé cómo llegué a la salida.
Corrí por los pasillos, con las voces persiguiéndome hasta que salí al estacionamiento. El silencio de la noche fue un alivio, pero no duró. Cuando miré hacia el hospital, las luces de la morgue estaban encendidas y juro que vi esa sombra moviéndose detrás de una ventana. Renuncié al día siguiente. Nadie encontró la cinta rota y la grabadora estaba funcionando perfectamente. Me dijeron que estaba estresada, que imaginé todo. Pero yo sé lo que escuché. Sé lo que vi. Ahora, no soporto el sonido de las grabadoras ni los murmullos. A veces, cuando estoy sola, escucho mi nombre en la distancia, como si esa voz todavía me buscara. No sé qué quería, pero tengo miedo de que un día me encuentre. No hay lugar más frío que una morgue, y no solo por la temperatura. Soy Luis, y trabajé como técnico de mantenimiento en un hospital regional. Mi trabajo era arreglar lo que se rompía, luces, tuberías, máquinas. Pero lo que pasó esa noche en la morgue no tiene explicación. No fue un fantasma ni un cuento de terror. Fue algo que me hizo dudar de lo que veo con mis propios ojos. Esta es mi historia. La morgue estaba en el sótano del hospital, un lugar donde las paredes parecían absorber la luz. Yo iba ahí solo cuando me llamaban, una nevera que no enfriaba, una lámpara que parpadeaba. Nunca me gustó, pero era parte del trabajo. Una noche de diciembre, cerca de la 1 de la mañana, recibí una llamada por el radio. La mesa de autopsias principal tenía un problema, el desagüe estaba atascado. Baja ahora, Luis, hay una autopsia temprano, dijo el supervisor. Agarré mi caja de herramientas y fui. Cuando llegué, la morgue estaba vacía. Las luces fluorescentes zumbaban y el aire olía a metal y desinfectante. La mesa de autopsias era de acero inoxidable, brillante como un espejo. Me puse a trabajar en el desagüe, desmontando la rejilla. Todo parecía normal, solo un poco de suciedad acumulada. Pero mientras limpiaba, noté algo en el reflejo de la mesa. No era mi cara. Era otra cosa. Una figura borrosa, como si alguien estuviera detrás de mí, pero cuando miré, no había nadie. Sacudí la cabeza, pensando que era el cansancio. Trabajar de noche te juega trucos. Volví al desagüe, pero el reflejo volvió, más claro. Era una cara, pero no humana. Los ojos eran demasiado grandes, la boca torcida, como si intentara hablar. Me levanté de un salto, con la llave inglesa en la mano, mirando a todos lados. La sala estaba vacía, pero el reflejo seguía ahí, moviéndose en la mesa aunque yo estaba quieto. Intenté ignorarlo y seguí trabajando, pero entonces escuché un roce, como tela arrastrándose. Venía de la cámara fría, donde guardaban los cuerpos. El sonido era lento, deliberado, como si alguien caminara con cuidado. Agarré mi linterna y abrí la puerta de la cámara. El frío me cortó la piel y la linterna iluminó las bandejas. Había 4 cuerpos, todos cubiertos con sábanas. Pero una sábana, en la bandeja más cercana, estaba arrugada, como si alguien la hubiera jalado. Me acerqué, con el corazón en la boca, y levanté la sábana. Era una mujer, muerta por un infarto, según la etiqueta. Sus ojos estaban cerrados, pero su mano derecha estaba fuera de la bandeja, colgando, como si hubiera intentado alcanzar algo. Las uñas tenían algo oscuro debajo, como tierra. No tenía sentido, los cuerpos llegan limpios a la morgue. Entonces, el roce volvió, ahora desde otra bandeja. Cuando alumbré, otro cuerpo tenía la sábana movida, y un brazo fuera, con las mismas marcas oscuras en las uñas. Cerré la puerta de la cámara y corrí a la sala de autopsias, pero el reflejo en la mesa ya no era solo una cara. Era una figura completa, alta, encorvada, con esos ojos que no parpadeaban. Se movía en el acero, como si estuviera atrapada dentro. Intenté salir,
pero la puerta principal no abría. No estaba cerrada con llave, simplemente no cedía, como si algo la sostuviera. Golpeé, grité, pero el hospital estaba desierto a esa hora. El roce se volvió más fuerte, y ahora venía de todas partes, las paredes, el suelo, incluso la mesa. La figura en el reflejo levantó una mano, y juro que vi el acero de la mesa vibrar, como si intentara salir. «Mírame», dijo una voz. No era un sonido normal, era como si el aire mismo hablara, directamente en mi cabeza. No quería mirar, pero mis ojos se fueron solos al reflejo. La figura sonrió, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me apretara el corazón. No sé cómo, pero logré romper el trance. Agarré la llave inglesa y golpeé la mesa con todas mis fuerzas. El acero se abolló, y el reflejo se deshizo, como si el metal roto lo hubiera liberado. La puerta se abrió sola, y salí corriendo al pasillo. No miré atrás. Cuando llegué a la salida del hospital, el aire de la noche me devolvió a la realidad, pero el dolor en el pecho no se fue. Reporté el incidente, pero nadie encontró nada raro. La mesa estaba intacta, los cuerpos en su lugar, sin marcas en las uñas. Me dieron una semana de descanso por estrés. Renuncié poco después. Ahora, evito los espejos y las superficies brillantes. A veces, cuando paso por algo reflectante, veo un destello de esos ojos en la esquina de mi visión. No sé qué era esa cosa, pero siento que me vio, que me marcó. Y tengo miedo de que un día, en algún reflejo, vuelva a encontrarme.